Se ha lanzado y ya está disponible Delta Assistant versión 3.0 con Windows 10 20H2, el supersistema más personalizado y optimizado al 100%. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. A lo largo de varios videos que tengo aquí en el canal, le hemos venido dando cobertura a los distintos sistemas personalizados. Recientemente se ha lanzado un sistema 100% optimizado, bien modernizado y sin duda súper épico. Estoy hablando nada más y nada menos que de Windows 10 20H2 Delta versión 3.0. Directamente, ya lo saben, como siempre, los créditos oficiales para los creadores, en este caso Daniel Rodríguez, que le ha dado soporte y es el creador oficial de esta versión actualizada de Delta. Enlaces abajo, ojo, en la descripción, todas sus redes sociales estarán ahí. Sin duda, esta nueva actualización del sistema Delta System versión 3.0 me parece magnífico, así es que directamente vamos ya con algunas de las novedades, características de esta nueva actualización. Directamente la instalación de esta ISO al comienzo es como un Windows 10 tradicional, luego después terminamos ya con la configuración y antes de iniciar el sistema comienza la configuración del sistema de Delta Assistant versión 3.0, que como he dicho, si te gustan todos estos temas de personalización de Windows 10 pues más modernizados, con diferentes características a un Windows 10 tradicional, sin duda te invito a que estés suscrito a este canal, porque aquí le estamos dando cobertura a los distintos sistemas que obviamente se están lanzando. Tengo que destacar que, como siempre, para esta versión de Assistant o Delta totalmente Pro, la licencia se ve directamente con el creador oficial, o sea con Daniel Rodríguez, enlaces abajo en la descripción. Luego, después de haber colocado lo que es la licencia, pasamos al siguiente apartado, que es la selección de la edición a utilizar. Lo sensacional aquí es que puedes pasar el mouse y aparece en la descripción de cada versión que deseas instalar. Eso se agradece demasiado porque ahí directamente puedes observar toda la descripción de cada una de las versiones a instalar, y luego después tienes la selección del tipo de almacenamiento para optimizar dependiendo de cuál vayas a utilizar. Si tienes un disco rígido o un sólido o algunas variantes, das clic en aplicar para optimizar lo que es la unidad. Sin duda un apartado que me parece algo sensacional. Después tendríamos las opciones de poder eliminar aplicaciones que tiene el sistema. Podremos seleccionar todas, algunas, tenemos las selecciones a nuestras propias preferencias. Eso ayuda demasiado a tener más optimizado sin duda el sistema operativo. También algunos de los procesos pueden ser un poco tardados, hay que ser muy pacientes porque obviamente hay que aplicar los cambios. Ahí directamente hay que leer bien los apartados. También podremos seleccionar los software que deseamos instalar en el sistema, que es un apartado totalmente nuevo que le han añadido aquí a lo que es esta versión de Delta versión 3.0 Assistant para mayor productividad. Pues ahí tendríamos lo que es el antivirus, multimedia, internet y los variados. Sin duda eso me parece fantástico para ya tener herramientas instaladas al momento de iniciar por primera vez el sistema operativo. Y luego después pues voy a irme directamente más al grano, ya mencionando lo que son los puntos en la parte de configuración. Tendríamos la parte de personalización, tres modos: default, medio y alto. El default es la apariencia original, tal cual del sistema, todo tal cual de Windows 10 20H2 que se lanzará en noviembre de este año. Y luego después tendríamos el apartado de medio, donde se habilita el modo oscuro, el tema oficial, un menú y barra de tareas personalizadas, iconos originales y nada adicional, pero con un pequeño toque de modernización. Y al final tendríamos el modo alto, tal cual como lo describe. Este modo es más personalizado, tenemos temas premium, modo oscuro, menú, barra de tareas, iconos, en fin, todo un alto grado de personalización, además de tener el consumo de memoria RAM y barras de visualización del audio. Eso me parece sensacional, así es que podemos darle en aplicar alguno de los tres modos. Después esperamos a que se complete al 100% este proceso, y luego después, una vez ya después de que se empiece a configurar tal cual todo el sistema Delta, hay que esperar otro tanto por ciento que finaliza toda la configuración del sistema Delta Assistant 3.0. Luego después ya tendríamos iniciado el sistema, tenemos tal cual un sistema bien configurado, adaptado a nuestras propias necesidades, minimalista, alta personalización de todo lo que he mencionado anteriormente. El tema sin duda me parece espectacular. Hay que mencionar sin duda algo muy destacable, y es el equipo mod. Sin duda ahí el icono de equipo mod, un nuevo explorador sin duda épico donde podemos llevar a cabo más aún la administración de todas las
partes del sistema. Los wallpapers sin duda son variados y cada parte del sistema se adapta con el nuevo explorador porque está basado básicamente en el Flu Desi. Sin duda hay que chulear el explorador añadido porque tiene todas las herramientas necesarias para poder utilizarse al momento. Quiero destacar también que como en la configuración deshabilitamos ciertos componentes, es ideal sin duda para correr cualquier juego, tenerlos más optimizados. Ahora, si no te gustan lo que son los iconos, tienes los diferentes modos de personalización de iconos, temas que son variados y que sin duda son elementales para lucir lo que es el sistema en diferentes aspectos de Windows 10 20H2. Pero sin duda aquí lo que me parece sensacional, me parece fantástico es el nuevo explorador. Sin duda me parece algo fascinante poder nuevamente ahí interactuar con ese explorador que tiene básicamente todo lo que ya tenemos en el explorador convencional, pero podemos ahí llevar a cabo toda clase de administración a un alto nivel. Ahora, quiero también destacar que qué tal les parecería tener ahí un actualizador añadido cuando se reproduce una canción. Me parece algo sin duda chulísimo poder reproducir una canción y poder visualizar ahí básicamente esas ondas cuando se reproduce cualquier tipo de audio. Como dicho, los créditos oficiales directamente a Daniel Rodríguez, enlaces abajo en la descripción. Y bueno, ahora tendremos también el menú extendido. Con esta nueva actualización se han reforzado todos los elementos necesarios, se han reorganizado. Tendremos desde herramientas de mantenimiento hasta herramientas de drivers, herramientas de redes y variadas. Ahí te invito a consultar cada una de ellas. Ese menú contextual sin duda tiene demasiada clase de herramientas que son totalmente necesarias para tener un sistema súper optimizado. Y ya casi para finalizar y a modo de conclusión, si te vas a estar preguntando, bueno Master, ¿en qué se diferencia el Windows 10 20H2 tradicional de un Windows 10 como este Delta Assistant versión 3.0? Es que básicamente la versión tradicional pues obviamente es un sistema como tal que no le han quitado ninguna clase de elementos, que no está optimizado porque tiene prácticamente todas las herramientas. Una versión Delta System versión 3.0 está optimizado. ¿Por qué? Porque tú puedes quitarle, añadirle, prácticamente personalizar las herramientas a tu gusto. Tiene un montonal de herramientas necesarias para tener un sistema más óptimo y sin duda obviamente no perjudica demasiado en la cantidad de memoria RAM utilizada. Así es que sin duda ahí está. Directamente te invito a que consultes más información, enlaces abajo en descripción. Y ya finalmente yo con esto me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y si te interesa mucho lo que es este sistema operativo, te invito a que consultes los enlaces abajo en descripción. Redes oficiales de Daniel Rodríguez, directamente los créditos para él. Y con esto me despido, nos vemos hasta en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.